¿Qué tal, amigos del canal? Bienvenidos a un episodio más de Un poco de todo con Vicente García Campo y Luis Anchondo. Ya hacía tiempo que no teníamos oportunidad de conectarnos por diversos motivos, pero aquí andamos y aquí andaremos. Antes que nada, le doy la bienvenida a Vicente. ¿Qué tal, Vicente? ¿Cómo estás? Hola Luis, buenas tardes. Pues mira, con una camisa rosa, muy veraniego y disfrutando del buen tiempo. Perfecto. Pues me da mucho gusto, Vicente, verte. Ya hacía casi un mes, ¿no? Quizás sí, el mes que Sí, sí, no nos hacía. conectábamos, no hacíamos programa. Y bueno, amigos, los invito a ver el último que hicimos sobre Einstein, que está muy bueno. Ya va rompiendo récord de vistas, ¿verdad, Vicente? Eh, para, para Pues estos temas que tocamos, pues ya son bastantes. Muchas gracias a los que nos ven realmente. Y si alguien nuevo nos ve, pues suscríbanse porque realmente Vicente y yo esto lo hacemos de forma gratuita. No cuesta nada ver estos videos, hacemos lo mejor que podemos. Y si nos quieren apoyar de alguna manera, pues es suscribiéndose al canal para darle más difusión y compartiendo el video también para darle más difusión. Así que en esta ocasión hablaremos de un tema que, como la vez pasada, nos estamos saliendo de nuestra zona de confort y es un tema que no es de literatura. Vamos a continuar con un tema de ciencia, de física, que es precisamente la física cuántica. Y pues, aclaración, Vicente y yo no somos expertos, nos gusta el tema y aquí vamos pues a compartir opiniones. Si alguien por ahí es experto y quiere dejarnos algún comentario, pues son siempre bienvenidos esos comentarios. Bueno, Vicente, ¿y por dónde empezamos? Bueno, yo voy a abrir la pista de baile, como dicen por ahí, diciendo que hacía tiempo que yo no leía acerca de física cuántica o que no me interesaba hasta que nos pusimos de acuerdo para hacer este programa. Pero esto es algo que yo estuve muy interesado hace unos, ¿qué te podré decir? Unos 10 años más o menos. Ujú. Leí bastante acerca del tema y ahora pues sí me puse como que a refrescar la memoria y llegué a la conclusión a la que había llegado desde esos años, que si una persona eh, quiere realmente darse cuenta del que el mundo en el que vivimos es extraordinario, que es fuera de lo común, que es un mundo casi fantástico, pues no tiene que recurrir a la ciencia ficción, sino que tiene que recurrir a la física cuántica. ¿Qué opinas? Desde luego que sí. La verdad es que, bueno, vivimos en un mundo que nosotros transformamos a partir de nuestros sentidos. O sea, entendemos el mundo a partir de la realidad que Totalmente de nosotros acuerdo, Vicente. Ese es captamos. el punto que me gustaría tratar, pero adelante, perdón por interrumpirte. Y como captamos el mundo de una determinada manera, porque nuestro cerebro, nuestra capacidad evolutiva nos ha llevado hacia el punto más práctico, pues sabemos manejar muy bien la física diaria. O sea, sabemos manejar muy bien, pues pegar una patada a un balón. Para cualquier persona es muy sencillo darle una patada a un balón y saber el recorrido que va a hacer. Somos capaces de anticiparnos a eso. ¿Por qué? Porque son las medidas a las que estamos acostumbrados y para la cual nuestro organismo, nuestros sentidos, tanto el de la vista como el del oído, e incluso nuestro cerebro, están adaptados. Porque ha sido una cuestión de supervivencia. Pero cuando vamos algo más allá, en el mundo extremadamente grande o extremadamente pequeño, nos damos cuenta de que nuestros sentidos no es que nos engañen, es que las cosas funcionan de otra manera. Y esto, los humanos nos empezamos a dar cuenta pues no hace tanto tiempo, a finales del siglo XIX, principios del XX. De hecho, la mecánica cuántica, la física cuántica, comenzó su andadura pues hacia el año 1900, o sea, prácticamente inaugurando el siglo XX, con Max Planck, que fue el primero que se atrevió a introducir en la teoría de los cuantos. Los cuantos simplemente lo que quiere decir es que la realidad no es continua, como siempre estamos acostumbrados a vivir. Cuando vamos en un coche o en una moto, si aceleramos, vamos acelerando de manera gradual. Pero
el mundo subatómico se mueve de otra forma, se mueve a partir de grupos de energía. Y eso es así, pero no lo sabíamos. Y claro, ese comportamiento a base de grupos de energía a veces nos resulta completamente irracional, ilógico, y aunque matemáticamente funciona, somos incapaces de entenderlo. Sí, Así que si es entendéis algo al correcto. final de este programa, pues como decía Richard Feynman, que supongo que Luis lo habrá anotado por algún sitio, será que es que no habéis entendido nada o que lo hemos explicado fatal. Exactamente. Sí, Feynman decía algo así como que si crees que entiendes la cuántica, no la entiendes, ¿verdad? Es una frase famosa. Eh, a mí me gustaría que dividiéramos este programa en tres, Vicente. Ah, como Primero, quieras. hablar acerca de lo que es la física cuántica, así explicarlo en general de manera científica. Segunda parte, la cuestión filosófica que implica, porque yo creo que la física cuántica y la filosofía van de la mano. Hay un punto por ahí donde ya uno deja de hacer ciencia y empieza a hacer filosofía. Incluso hay, como comenté en el podcast pasado, departamentos de filosofía que hacen filosofía de la ciencia y meten siempre esto de la cuántica. Y bueno, meten a Einstein, entre otras cosas que ya hablamos la vez pasada, que también es impresionante. Lo de Einstein también es una cosa fantástica. Y por último, Vicente, me gustaría ahora sí que nos hablaras de tus personajes que estás desarrollando en tus nuevas obras que son científicos, si mal no me equivoco, ¿verdad? Y me Sí, gustaría que nos hablaras por qué personajes científicos, cuando por lo que tengo entendido en tus otras novelas, pues eran personajes más relacionados con el deporte, ¿no? Con el alpinismo. No, no sé si estoy equivocado, tú me corregirás, pero ahora estás trabajando con nuevos personajes. Entonces, ¿qué es la física cuántica? Bueno, la física cuántica es el estudio de las partículas subatómicas, ¿verdad? Es el mundo subatómico, es el mundo que no podemos observar, es el mundo de los protones, de los electrones, de los fotones, es el mundo del átomo, ¿no? Del átomo y de lo subatómico. Ahora, ¿de dónde viene? Como tú ya mencionaste, esto empieza a principios del siglo XX, ¿verdad? 1900 aproximadamente, y son teorías que hasta la fecha, pues, eh, que todavía no se entienden del todo. Yo no sé si algún día se entenderán del todo, eh, pero, pero siguen siendo muy, muy actuales a pesar de que ya hace más de un siglo que se viene desarrollando. Y primero, qué es esto de lo cuántico? A lo que yo entiendo, Vicente, es que no sé cómo se diga en español, pero un quantum, no sé si se diga igual, es como una especie de paquete de energía, ¿no? sí, Sí, exactamente. Quiere como decir, ¿qué será? Pues sí, un sí, paquete, ¿no? No sé cómo sí, describirlo, un pedazo de energía, no sé. sí, es una unidad de energía. Se miden electronvoltios por segundo y lo que ocurre es que no son continuas, sino que se producen a golpes. Así es. Entonces, qué es lo interesante de la física cuántica? Es decir, ¿por qué llama tanto la atención lo cuántico, ¿no? ¿Por qué hay tanto libro, por qué hay tanto documental que incluso puede ser hasta un tema, pues, interesante para el público común, ¿no? Es decir, para el público no especializado como nosotros. Es decir, yo lo que sé es por libros que se han hecho para los que no somos especialistas. Lo interesante es que de alguna manera se viola toda nuestra percepción que tenemos de la realidad. Es decir, cambia toda nuestra percepción. Son cosas que uno piensa que no pueden existir porque es un mundo totalmente distinto al mundo que podemos percibir. Entonces, aquí nos encontramos con dos tipos de física. La física newtoniana, ¿verdad? Isaac Newton, que es la que describe el mundo que nos rodea. Y tenemos las famosas leyes de Newton, las fórmulas con las que podemos describir este mundo que podemos observar y tocar. Y tenemos la contraparte. Tenemos la física cuántica
que las leyes son totalmente distintas a lo que estamos acostumbrados a percibir. Y ahí hay un choque, ¿no? Yo creo que aquí ya entra esto de la armonía de los opuestos, que siempre se ha hablado de lo mismo, ¿no? Desde la antigüedad clásica a la Edad Media, es decir, que ¿qué es el mundo? Pues no es ni negro ni blanco, es armonía de los opuestos y siempre, siempre tiene que haber opuestos. Si hay física newtoniana, tiene que haber física cuántica, ¿no? Por así decirlo. Ahora, Vicente, antes, perdón que es que no te dé la Bueno, palabra por ahí. Déjame, nomás digo así lo que yo sé que me llama mucho la atención y luego ya, este, te, te, te paso el micrófono. Hay conceptos bien interesantes, ¿no? De la física cuántica. Uno de ellos es que se piensa, ¿verdad? Tú me corregirás porque tú sí eres más científico, que el electrón gira alrededor de un átomo. ¿Es correcto? sí, sí, Es sí. correcto. Entonces, uno se imaginará que lo hace en órbitas, como la Tierra y los planetas giran alrededor del Sol. Ahora, uno de los conceptos más interesantes del mundo cuántico es que ese electrón, vamos a llamarlo una partícula, ¿verdad? En este sentido, gira, pero pasa de una órbita a otra sin explicación alguna. Es decir, que todavía no entendemos, o sea, hay teorías, ¿no? Pero todavía no entendemos cómo pasa de un lugar a otro de repente, ¿no? Es decir, es como si yo estoy aquí y de repente sin manejar ni nada, de repente ya estoy en la universidad enseñando como una especie de teletransportación, que ese es otro fenómeno bien interesante de la cuántica, la teletransportación, que sí existe. Ahora me van a decir, ah, no, está loco, ¿no? Existe en el mundo subatómico. Ahora, esa es una de las cosas más interesantes. Otra cosa interesante de la cuántica, la función del observador. Es decir, cuando hablamos de física newtoniana, hablamos de física que sabemos dónde, que nos va a arrojar resultados precisos, ¿verdad? Es decir, un cohete, eh, utilizamos las leyes newtonianas, ¿no? Un cohete va a salir a tal, de tal parte con tanto poder, tanto momentum, y por cuestiones físicas y de ciencia y de tecnología lo vamos a poner en tal lado, ¿no? En otro planeta, por así decirlo. Es decir, ahí podemos predecir exactamente lo que va a pasar con la física newtoniana. Con la física cuántica, con lo único que no podemos predecir nada. Es decir, bueno, sí podemos predecir, es decir, podemos hacer ciertas predicciones, pero lo que rige la física cuántica es las probabilidades, ¿verdad? Entonces, eso es otro problema con el que nos encontramos con la cuántica, es decir, un electrón, ¿verdad? No sabemos exactamente dónde se encuentra. Puede estar en varias partes a la vez. ¿Cómo que puede estar en varias partes a la vez? Eso parece ciencia ficción. Bueno, en el mundo cuántico, matemáticamente un electrón puede estar en ciertas partes a la vez hasta que alguien lo observa, ¿no? Que ya vamos a hablar ahorita de eso. Hasta que alguien lo observa, ahí ya, ya sabemos dónde está el electrón, pero no podemos saber todas sus particularidades. Creo que cuando lo observas, o puedes saber el momentum, ¿verdad? O dónde está localizado, algo así, pero no puedes saber todo acerca de él. Mientras no lo observes matemáticamente, un electrón puede estar en varias partes a la vez. Se me hace bien impresionante. Ahora, otra cosa que se me hace muy impresionante acerca de la física cuántica es algo que se llama, bueno, no, dos cosas más. Una, el tunneling, no sé cómo se le diga en español. Es decir, que los electrones pueden pueden pasar por una superficie y aparecer en el otro lado. ¿Sí? Es decir, que no, o sea, no como una bala, si alguien dispara y que se hace un hoyo, no, no. Es decir, un electrón se puede topar con algo y de alguna manera lo puede traspasar. Ujú. Incluso, eh, por lo que he escuchado, por lo que he leído, esto es algo que permite que exista la luz del sol,
porque no sé, en el Sol hay una reacción de dos partículas, no me acuerdo qué partículas son, si son protones o fotones, ahí disculpen, no me acuerdo, pero estas dos partículas en el Sol, en esa combustión, se encuentran, se topan y de alguna manera se traspasan y eso hace que se produzca, pues, creo que es el helio, no me acuerdo, y se produce la luz del Sol. Entonces, ese es un concepto muy interesante. Y otro concepto que se me hace muy interesante de la física cuántica es algo que en inglés se llama entanglement. Entanglement, es decir, como entanglement como unión, que están unidas. Lo que quiere decir que si dos partículas se encuentran, se pueden separar. Entonces una partícula se puede quedar aquí en el paso y otra partícula se puede quedar, la puedo mandar con Vicente hasta Cataluña, y lo que yo le haga a esa partícula aquí, supongamos que yo puedo hacer que gire como las manecillas del reloj. La partícula que está con Vicente instantáneamente va a girar como las manecillas del reloj. Ahora, Einstein no estaba de acuerdo con la física cuántica. Primero, porque Einstein decía que la famosa frase que ya mencionamos en el podcast pasado, que Dios no juega los dados. Es decir, que el mundo no son probabilidades. El mundo es newtoniano, según Einstein. Se puede predecir con exactitud lo que va a pasar. Lo cuántico no. Lo cuántico son probabilidades. Y otra cosa que también va en contra de Einstein es de que el, si esto pasara, Vicente, si aquí hay una partícula y allá donde estás tú hay otra y yo ahorita hago un cambio y ese cambio se refleja instantáneamente, eso tendría que ser más rápido que la velocidad de la luz. Y de acuerdo a Einstein, bueno, no de acuerdo a Einstein, no me acuerdo quién fue Maxwell, creo, no puede haber nada más rápido que la velocidad de la luz. Eso es a mí lo que se me hace interesante, Vicente. Ahora sí, perdón, te cedo la palabra. Ah, bueno, la verdad es que has hablado de un montón de cosas. Yo me las he ido apuntando y, bueno, lo primero, el origen de la mecánica, de la física cuántica, fue lo que se conoce como la catástrofe del ultravioleta. ¿Qué viene a decir esto? O sea, tú tienes unas leyes de Newton que en teoría estamos acostumbrados a que funcionen. A mayor frecuencia, en teoría, tenía que producirse mayor energía. La energía, con unos aparatos que se llaman espectrógrafos, se traslada desde el rojo, pasando por el amarillo, al azul y luego al ultravioleta. O sea, tenemos la banda desde el infrarrojo hasta el ultravioleta. ¿Qué ocurría? Que lo normal es que a frecuencias bajas la energía fuera muy baja y a frecuencias altas la energía fuera más alta. Si te rozas las manos, contra más rápido te las rozas, más calor produces, ¿no? Pues en física era exactamente igual. ¿Pero qué ocurría? Que cuando llegabas al ultravioleta, todo esto fallaba. Y entonces no había manera de explicárselo. Decían, bueno, si la frecuencia es más alta, ¿cómo es posible que la energía que se genera tienda hacia cero? O sea, en realidad es que tendía hacia cero cuando ibas al infrarrojo y al ultravioleta, lo cual era completamente, iba a decir inmoral, pero la palabra no es inmoral, es fuera del sentido común. Tú estás acostumbrado, pues eso, más energía. Extraordinario, ¿no? Sería, es Sí, decir, es extraordinario. no es algo normal. Iba contra el sentido común. Es como si fabricas hielo y da calor. Pues esto vendría a ser algo así. Exacto. Y la manera que tuvieron de encontrar lo que fue Planck fue a partir de los cuantos de energía. Se dio cuenta de que introduciendo esa constante de Planck se explicaba este fenómeno. Un fenómeno que es físico y es a nivel grande, o sea, a nivel no molecular, sino de nuestro nivel. Eso por un lado. O sea, ya tenemos que la mecánica cuántica surgió como respuesta a un problema que teníamos de la física grande. Después, decías que la física newtoniana y la cuántica eran físicas de opuestos, ¿no? Sí. En realidad, matemáticamente no es así. Ya sé que mola más lo de los opuestos y eso, pero en realidad es que todo es física cuántica. Lo que ocurre es que la física newtoniana es un caso particular de la cuántica.
¿qué ocurre? Cuando introduces la H para fenómenos grandes, pues es como si no tuviera valor. Recuerdo que cuando Einstein también te lo comenté. Cuando te mueves con una velocidad de la luz, cuando te mueves con las velocidades habituales a las que nos movemos nosotros, la teoría de la relatividad pues deja de ser válida y con las leyes de Newton nos podemos defender. Pues con la física cuántica ocurre igual. Todo, en realidad todo es física cuántica. Lo grande y lo pequeño, es todo física cuántica. Pero la escala de energía en la que nos movemos nosotros es tan grande comparada con la constante de Planck que la hace irrisoria y por eso no nos enteramos. O sea que no es exactamente opuesto, sino que la física de Newton es un caso particular desde el punto de vista matemático. Sí. Sería un caso particular de la cuántica. La física de Newton, un caso particular de Newton. Lo de los electrones que giran alrededor del átomo, esto es cierto y se ha comprobado y hay una teoría que se llama teoría de orbitales, que yo la tuve que estudiar en su momento, que funciona todo a excepción de la primera órbita, por ejemplo, del primer electrón, del electrón que está más cerca, las demás órbitas siempre funcionan a partir de zonas de probabilidad y funcionan también como si fueran canales. Digamos que los electrones, para moverse alrededor del átomo, es como si fueran por autopistas. O sea, hay una autopista, pero para saltar al siguiente valor de energía que se va rellenando, tiene que saltar a esa otra autopista. Además, no pueden ir más que un determinado número de electrones por esas autopistas. Por ejemplo, en el primer orbital creo que solo pueden ir 2 electrones. En el segundo orbital pueden ir pues 2 elevado a 2 o a 3, ahora no me acuerdo, etcétera. O sea, es como un grupo de autopistas alrededor del átomo y están separados por niveles de energía que son números enteros, o sea, n igual a 1, n igual a 2, etcétera. ¿Qué más? La función del observador y la probabilidad, eso sí, es probabilidad pura. O sea, que eso también explica el efecto túnel. ¿Por qué puede atravesar un electrón un túnel? Porque probabilísticamente es posible que esté a este otro lado. Y como probabilísticamente puede ocurrir, pues una vez u otra ocurrirá. Haya un túnel o no haya un túnel. O sea, haya una pared o no haya una pared. Son teorías que van contra el sentido común, pero matemáticamente se explican muy bien. Lo que pasa es que, claro, a mí me cuesta entenderlo. Digo, sí, yo hago la fórmula, la aplico matemáticamente y me sale que el electrón puede estar a este lado del muro o al otro. Pero, claro, entiéndelo. Y Yo es creo, ¿no? interesante. Es como una fe esto de la mecánica cuántica, casi. Es como una fe, exactamente. Son cosas difíciles de entender, pero que son cosas ciertas, ¿verdad? Sí, es cierto. El problema es que es cierto. Me gustó mucho lo que dijiste, que eso es algo que yo nunca había escuchado de ningún físico, al menos de los que he leído o he visto en los documentales, que hay muy buenos en YouTube, sobre todo esto de la cuántica y de Einstein. Es decir, tenemos toda la información a nuestro alcance. La cosa es verla, ¿verdad? Sí, asimilarla, Y, ¿no? También. exactamente, como decía, creo que Antonio Escotado dice que esto es una maravilla porque aquí está todo el conocimiento del mundo y tiene razón. La cosa es de que nos desviamos al WhatsApp y a otras cosas, ¿no? Eh, y a lo que voy, ya que enseñé aquí el móvil, es de que uno piensa que estas son cosas pues muy teóricas, muy eh, para una élite de físicos y algo que está alejado de nosotros y no, absolutamente todo está, bueno, no todo, pero la mayoría de los aparatos electrónicos como el móvil o este, mm, es decir, me Bueno, parece que los cada vez que televisores, entramos en un supermercado y se abre la las puerta, puertas, exacto, eso es es el efecto cuántico. fotoeléctrico, Sí, exactamente. que Si es una no, explicación de la dualidad de la luz, onda partícula exactamente, y exactamente. los cuántums de luz. Entonces, los móviles, muchos aparatos tecnológicos, todo funcionan gracias a la física cuántica. Es decir, que si estas teorías que parecen tan descabelladas, que parecen de ciencia ficción, pues es lo que hace que realmente funcione tecnológicamente el mundo. Si no existiera la física cuántica, si no se hubiera desarrollado esta ciencia, pues seguiríamos viviendo no en la edad de piedra quizás, pero pues sí en el siglo XIX quizás, ¿no? En los 1800, por ahí.
Eh, y algo muy, muy interesante, Vicente, es esa dualidad que mencionas con esto de las puertas de los supermercados, que es algo de lo más interesante de lo cuántico. ¿Qué es un electrón? Un electrón es una partícula y es una onda a la vez. Entonces, esto va contra el sentido común, porque o algo es una partícula o algo es una onda, ¿verdad? Entonces, ahí está el famoso experimento de estas que hay como unas ranuras, ¿verdad? Que ya lo mencionamos en el podcast pasado. Entonces, tú piensas que tienes partículas, llamémosles electrones, imagínate que son como balas, ¿verdad? Entonces, tú disparas ahí a estas ranuras, pues el sentido común te daría que pues el electrón pasaría por una de estas ranuras y se proyectaría detrás en la pared, pues de forma de las ranuras, ¿verdad? Que es como está pasando. Sin embargo, disparas el electrón y entra a esas ranuras como ondas, ¿no? Entonces, luego se ve en lo que hay detrás, en donde toparía interferencia dignas de las ondas. Entonces, ¿qué es un electrón? Pues es la dualidad. Es una partícula y es una onda. ¿Pueden ser dos cosas a la vez, totalmente distintas? Sí, y ahí entramos otra vez con esto de armonía de los opuestos. Ahora, eso, yo como lo entiendo, es que es una onda hasta que una persona la observa, lo observa. Y ahí viene cómo el observador modifica la realidad, ¿sí? Es decir, el electrón, mientras no lo observes, puede estar literalmente en dos lugares a la vez. Hay probabilidades de dónde está. ¿Por qué? Porque así funcionan las ondas, ¿verdad? Porque sería pero una vez que lo observas, que lo localizas, entonces de alguna manera ya se convierte, no sé si estoy usando bien el término, en una partícula. Pero al convertirse en una partícula, es decir, no se puede totalmente saber cuál es su velocidad O su posición. o su posición. O sabes una o sabes la otra, ¿verdad? Yo creo que aquí, Vicente, entra la limitación del cerebro humano. Yo creo Bueno, que... lo que ocurre, sí, evidentemente es la limitación del ser humano, porque nosotros para ver necesitamos de la participación de los fotones, de un fotón. ¿Qué ocurre? Que un Exacto. fotón es tan grande como un átomo. Si nosotros queremos, como un átomo, bueno, como un electrón como mínimo, ¿no? Si queremos ver un electrón, necesitamos lanzarle un fotón para poder verlo. Necesitamos que haya luz. La luz está formada por fotones. ¿Qué ocurre? A esa escala tan microscópica, que en el momento que lancemos un fotón contra ese electrón se va a desplazar a una velocidad y a una zona completamente indeterminada. Ok. Pero es una cuestión de tamaño. Si, por ejemplo, lanzamos a nuestra escala, ¿qué ocurre? Nosotros lanzamos fotones contra un camión. ¿Qué ocurre? Pues esos fotones, el camión, la superficie del camión la rebota y nosotros vemos el camión. ¿Por qué? Porque el camión es muy grande y aunque lances millones de fotones no le afecta. Pero al lanzarlos contra un electrón es como si lanzamos una pelota contra otra. Un fotón golpea un electrón y ya la hemos fastidiado, hemos destrozado todo el sistema. Y eso es una cuestión que nunca podremos resolver los humanos. Por lo menos podremos llegar, no sé, tendremos que conseguir otros sistemas de medición, pero visualmente es imposible porque los fotones son tan grandes como esas partículas subatómicas, de hecho son partículas subatómicas, y golpean contra ellas, con lo cual no tenemos ninguna posibilidad de no intervenir. O sea, queramos o no queramos, estamos alterando el sistema. Interesante, Vicente. Otra cosa que se me hace bastante interesante es el tema de la teletransportación. Es decir, esto que parece de ciencia ficción se está haciendo. Se está haciendo en el mundo subatómico, por ahí vi, y precisamente en España. No sé si sabías que en Canarias hay un laboratorio, en las Islas Canarias, y ya han logrado de alguna manera teletransportar una partícula. Entonces, por ahí dicen que es el comienzo
pues de lo de la teletransportación, pues porque nosotros estamos hechos de partículas subatómicas. Bueno, siempre aquí en estos temas luego se tiende mucho a la especulación y a las teorías así un poquito descabelladas, pero esto es cierto, ¿eh? Esto del laboratorio sí lo leí de una fuente científica. Sí, bueno, ahora Luis, si quieres así para los consparanoicos, Sí. podemos decir, sé que es cierto que ya se han conseguido teletransportar virus. ¿Ah, sí? Sí, sí, claro, los virus son muy, muy, muy pequeñitos, entonces son estructuras que ya se han conseguido teletransportar. A partir Wow. de aquí ya podemos empezar a hacer ciencia ficción, ¿ya? ¿No? Podemos pensar que los virus los han inventado en un sitio y los han teletransportado a 2000 kilómetros, ¿no? O sea, Sí. si pillamos entre nuestros espectadores algún consparanoico de estos, pues Es podría correcto. pensar que se ha hecho el virus en tal sitio y que se ha propagado con tal rapidez porque lo han teletransportado a otra zona. Probablemente. Sí. Nunca se sabe, ¿verdad? Bueno, como Pero mínimo da para un guión de película de clase B, ¿no? sí, exactamente. Y esto que están haciendo, Vicente, que ya tienen años, muchos años en este laboratorio que está en Canarias, era de que eh, algo así, ¿no? O sea, es más o menos como yo lo entiendo. Ahí en dos islas, con esto del entanglement y esto de que las partículas quedan unidas, o sea, creo que con un láser mandaron una partícula de una isla a otra. Entonces, ahí están ya las dos partículas y luego tomaron un fotón en una de estas islas, ya que están las dos partículas así juntas en una isla a otra, que no se sabe cómo están juntas, ¿eh? Esto es un misterio, no se sabe cómo, por qué cuando haces un cambio en una automáticamente se hace el cambio en la otra, es decir, las separan y siguen y pueden supuestamente estar años luz y pasaría lo mismo, teóricamente. Entonces, una vez que están ya estas dos partículas, una en cada isla, tomaron un fotón y no sé cómo ese fotón de alguna manera lo unieron con la partícula de una isla y automáticamente la partícula de la otra isla se transformó en fotón. Es decir, como que se teletransportó el fotón. Así fue como lo entendí. Que se me hace bien interesante porque, como tú dices, y si ya lo están haciendo con virus, pues a lo mejor ni nuestros nietos lo verán, pero en unos, no sé, en 100 años, no sé, 1000 años, no sé qué, a lo mejor ya habrá teletransportación y ya esto el Star Trek, ¿verdad? Que se teletransportaban, pues ya no será algo ficticio. Es difícil, ¿eh? Más allá de unas pocas moléculas, el tema este de la teletransportación, al menos desde la base teórica de la física cuántica, lo ven muy complicado, incluso teóricamente, ¿eh? Ok. O sea, lo que he leído yo por ahí, no hay nadie que lo vea factible. Hablando en serio, Sí, ahora es divertido, ¿eh? yo creo Pensar que que se es puede hacer. como, yo creo que es como lo de Einstein, de que teóricamente uno puede viajar al pasado, pero es teóricamente, ¿verdad? Es decir, es dificilísimo que algún día ocurra. Entonces yo creo que todo esto de la teletransportación y esto, pues teóricamente funciona o matemáticamente quizás funciona en el mundo subatómico, pero ya llevarlo a la realidad, pues sería algo, pues no me gusta decir imposible porque no sabemos, ¿verdad? Cómo vaya a evolucionar la humanidad, si es que evoluciona y si es que no nos exterminamos en unos cuantos años, que yo creo que es lo más probable. Diría Sánchez Dragó, saludos. Bueno, desde luego sería mucho más fácil que la especie humana acabara exterminándose que no teletransportarnos. Pero bueno, Exactamente. de todas maneras somos una especie que tenemos mucha capacidad de adaptación, ¿eh? Y bueno, si hemos sido capaces de momento de teletransportar una partícula, pues a lo mejor con el tiempo podemos conseguir no una partícula, pero a lo mejor una cervecita. O sea, no un ser humano, pero una cervecita que tampoco estaría. Oye, Vicente, A pero ver a qué sabe mira, después esa cerveza. y es lo que yo es lo que te comentaba en el podcast pasado de Einstein. Es decir, a mí hablábamos de esto
de cómo el tiempo se modifica, ¿verdad? De alguna manera para que la velocidad de la luz siga siendo la misma. Es decir, que el tiempo no es algo que se puede alargar, se puede contraer. En algunas partes más alejados de un campo gravitacional pasa más lento, cosas así que están comprobadas. Para mí eso ya es increíble, ¿verdad? Para mí eso ya es, y estas son cosas reales que se toman en cuenta. Es decir, los satélites están sincronizados con los relojes de la Tierra, tomando en cuenta una diferencia porque el tiempo pasa distinto en el espacio que en la Tierra por el campo gravitacional. A mí eso ya se me hace increíble. O sea, más de que si volver al pasado, etcétera, etcétera. No, a mí esos detalles que sí existen, que sí se toman en cuenta para los GPS, cosas que usamos en nuestro día a día, se me hacen una maravilla. Lo mismo me pasa con esto de la física cuántica. O sea, el solo hecho de que hayan podido teletransportar un fotón, que es una partícula que a lo mejor mucha gente dice es una partícula insignificante. Sí, pero el que esté aquí en esta parte y de repente ya haya aparecido en aquella parte, para mí eso ya es algo increíble, ¿verdad? Sí, y además es que es instantáneo. Y es exactamente. Entonces eso dice Einstein, no estaba de acuerdo con la física cuántica porque decía que, primera, que no le gustaba que el mundo de las probabilidades, que es el mundo de la cuántica, y en segundo, porque algo instantáneo viola la velocidad de la luz. Tendría que pasar más rápido que la velocidad de la luz, porque aún con la velocidad de la luz parece que son instantáneas las cosas, pero no lo son. Es decir, hay una velocidad ahí, hay una distancia que recorre y aquí es instantáneo. Es decir, que es lo que nos explica la ciencia, cómo como si yo, no sé, hago aquí un movimiento de este bolígrafo, instantáneamente un bolígrafo ahí con Vicente, que estamos a no sé cuántas millas de distancias, ¿verdad? Nudos náuticos, Sí. Yo el sistema, inmediatamente hiciera esto y sí. tu Ah, bolígrafo también. Exacto. sí. Bueno, en millas no lo sé, en kilómetros estaremos a unos 6.500 kilómetros de separación o por ahí, Por ahí, por ahí. más o menos. Bueno, Vicente, y bueno, háblanos de por qué personajes científicos, Vicente, porque cuando yo te propuse estos temas, me comentaste Sí, sí, que sí. por ahí había algunos personajes. Ujú. Bueno, siempre me ha llamado la atención la ciencia. Ahora, la próxima novela que saldrá ya este otoño, el personaje, el protagonista, no será un científico. Aprovecho aquí, en España es muy conocido Paco Umbral, que decía, yo vengo aquí a hablar de mi libro. No sé si conoces la anécdota. Sí, que se va, Que se siempre tengo que levanta y se hablar de va. mi libro. Dice, Pues en este caso no serán deportistas o será un halconero de finales de la Edad Media, y el mundillo que trabajaré será el del ajedrez, que también hicimos un programa sobre el ajedrez. El sí, momento en el que la dama, la dama pasa a ser de la alferza a la dama del ajedrez que se juega en la actual, con las reglas que se juegan en la actualidad. Y entonces implicó ahí una especie de guerra entre los nobles que quieren seguir manteniendo el sistema de la alferza, que era una figura que se movía nada más como un alfil, pero de uno en uno, y la dama actual, que se mueve pues combinando la fuerza de la torre y del alfil. Bueno, esta novela saldrá este otoño y hablaremos sobre ella. Y luego, por otro lado, estoy escribiendo otra novela, bueno, ya está acabada, no sé cuándo saldrá. En esta sí que los protagonistas son científicos, y son biólogos en concreto, ujú, 3 biólogos. Uno especializado en zoología, estudia curiosamente la migración de las cigüeñas, de por qué han cambiado sus costumbres las cigüeñas, que del norte de España, bueno, del norte de Europa, pasaban a África en invierno y ahora no, se quedan aquí todo el año, excepto en el primer año de vida. El primer año de vida las cigüeñas siguen yendo a África, vuelven, debe ser que no les gusta lo que hay allí, y ya cuando regresan se quedan. El otro biólogo es un biólogo especialista en virus, precisamente, en tema de virus, y entra, que es el protagonista principal, ¿eh? Son 2 compañeros de la universidad, y entra a trabajar en
en una empresa, en una gran farmacéutica, y él es especialista en virus. Entonces, hace ya muchos años encuentra un sistema de crear una especie de vacuna para atacar a los virus con un sistema nuevo. Pero entonces hay una trama de espionaje industrial y demás, y eso ya no te lo voy a explicar. Pero sí, sí, son científicos, por un lado un virólogo, por otro un zoólogo y por otra una doctora especialista en medicina. Y todo el resto de personajes secundarios también son virólogos y médicos, porque bueno, ocurre todo en una... O sea, el centro ocurre en una empresa, en una empresa que sea fabricante de productos farmacéuticos. ¿Y para cuándo tendremos ya tus libros, Vicente? ¿Pronto? Este primero que voy a sacar yo creo que saldrá, pues no sé, finales de agosto o septiembre saldrá ya. Y Perfecto. el del ajedrez, ¿eh? Este que habla de la imposición, bueno, no de la imposición, que estaba muy relacionado con Isabel la Católica. Ujú. En el caso de Isabel la Católica y el rey, Fernando, su marido, Sí. pues ella la primera vez que se puso a jugar al ajedrez se enfadó mucho. Cuando vio que la dama del ajedrez no tenía nada de fuerza, decía, pues vaya porquería, yo soy la reina de Castilla. Y aquí en el juego del ajedrez resulta que las mujeres no pintan nada. Y sí que se sabe que el ajedrez moderno que surgió hacia el año 1475 en Valencia, pues estaba influenciado por el tema de Isabel la que luego se le llamó Eso no sabía. la católica. Sí, sí, el sistema moderno de ajedrez, el sistema democrático que le llamo yo de ajedrez, aunque esto en la novela no lo llego a comentar, Sí. se inventó en Valencia. Tanto la fuerza del ajedrez, hay la fuerza de la dama, a la cual se le llamaba la dama loca, porque no, claro, estaban acostumbrados a que la dama se movía de uno en uno, y nada más era como un alfil restringido. Y la reina en el ajedrez es de las piezas que Ahora más es se la más mueven, ¿no? Es fuerte, la más poderosa, ¿no? la más Quizás. poderosa, sí, de Ujú. fuerza es la que más tiene. No es la más importante, porque la más importante es el rey, que simboliza al propio jugador, pero sí que Claro. es la más poderosa. Y luego, por otro lado, la capacidad de doblar los peones, ¿no? Que eso era... Sí. Claro, piensa que estamos a finales de la Edad Media. Un peón, cuando por méritos llega al otro lado del tablero, se puede transformar en la figura que quiera. Esto, claro, era impensable en la Edad Media. ¿Cómo va a ser que un soldado se convierta en la reina, ¿no? En la dama, que es la figura más Es fuerte. como un enroque, algo así, o El enroque se produce al inicio de la partida. No, el enroque con se la produce al torre, ¿verdad? principio. Con la No, torre es un cambio. se cambia así. Es, Mm. es para proteger mejor al rey. Es una táctica para proteger mejor al rey. Y en un solo movimiento mueves dos piezas. Pero el hecho del peón, de que llegue al final del tablero y se pueda convertir en otra figura, esto es muy, muy democrático. Ya estamos evolucionando hacia una sociedad burguesa, ¿no? O sea, el que por méritos prospera, pues tiene derecho a llegar a ser lo que quiera. Esto en la Edad Media, que era una sociedad de castas más que de clases, era impensable. Y ahí la novela va sobre este tema. Bueno, ese tema está interesantísimo, Vicente. Te, Bueno, a pro- ver qué tal. te propongo, ya que estamos con esto, el siguiente Bueno, cuando salga podcast, mejor, ¿no? En septiembre cuando salga, pues ya... pero podemos hablar acerca de la importancia de la reina en España. ¿Qué te parece? Y de este cambio del sistema feudal al sistema precapitalista. Se me Sí, está ocurriendo algo así y hablar de, porque esto es bien interesante, esto que estás mencionando yo no sabía, pero es un reflejo del cambio histórico del siglo, pues que empieza desde el siglo eh, 15, final del 15. 15, 14, quizás con Bueno, la peste negra, depende del país, claro. depende del Depende del país. país, es En Italia fue correcto, antes. exacto. Pero es bien interesante, Vicente, bien, bien interesante, cosas que yo no sabía. Y en España, pues yo sé que el ajedrez era famoso desde Alfonso el Sabio, ¿no? Alfonso el Sabio tiene este libro de los juegos donde menciona Sí, el ajedrez. sí. Y es cuántico el ajedrez, Vicente, Uf, es cuántico, sí, sí que es cuántico, porque porque son un caballo, probabilidades, ¿no? Es decir, hay millones de probabilidades. sí, no, y el caballo no se puede mover de manera lineal, se mueve a saltos. Se mueve a El caballo, saltos, el como caballo es, los de una órbita a otra, ¿no? sí, sí, Hay aquí un mosco, perdón. sí, hace esa forma de L, el salto en forma de L. Pero vamos, decir si el ajedrez es cuántico o no, pues esa mosca por ahí. Hay una mosca, sí. Sí, sí. Sí, es que Pues bueno, la una verdad es invitada. que la novela está también, luego por medio aparecen también los impresores de Valencia que intentaron pues, que esas reglas
pasaran. O sea, es una sociedad que está en ebullición a finales del siglo XV. Y también, Ujú. fíjate que estamos hablando del año 1475. ¿Cuándo se descubrió América? 1492. 92. Mm, Claro, en 1475 todo el comercio miraba hacia el Mediterráneo. Y Valencia mm. es una ciudad que es un puerto del Mediterráneo. En aquel momento era prácticamente la más avanzada de España. No sé si la más rica, pero el puerto de Valencia estaba muy por delante del puerto de Barcelona, por ejemplo. Es la época en la que se construyó la lonja de Valencia para todo el tema de las especias que venían de Asia y demás. Sí, 1492 descubrimiento de América y 1517 me parece que llegada de los españoles a tierras de lo que hoy conocemos como México. Eso te lo sabes bien, ¿eh? Sí, no, es que estoy dando un curso Ah, de verano acerca de las culturas precolombinas, los aztecas. Eso también podría ser un tema, Vicente, luego después del de irnos para estas tierras de América. Y me parece que Tenochtitlán cae en 1521 a manos de los españoles. bueno, el cenote, ¿cómo se llama? El cenote de Chichén Itzá, ¿no? Sí, toda esa Sí, zona que todo era eso de... también me ha dado ideas para una Eso es novela. muy interesante. Hay cosas muy, muy interesantes. Y, bueno, volviendo un poquito a lo cuántico y no Ah, tanto sí, no, sí, de dime. Tenochtitlán al mundo cuántico. Sí. Este, hay todavía pues muchos misterios, ¿no? Con estas, mira, hay una mosca aquí en mi micrófono. Increíble que pasen estas cosas. No te voy a decir porque Esto es el directo. sí es el directo. Pasa es que me estoy mudando, como te comenté, entonces, como he estado sacando muebles, dejo mucho la puerta abierta y pues ahí han entrado bichos. Bueno, Luis, hoy tenemos que acabar un poco antes. Te quería hacer una pregunta. Dime, ¿Qué temperatura tenéis por ahí, por Texas ahora? aquí estamos exactamente en Fahrenheit en 79 hoy. Pues No Fahrenheit sé, no sé lo que es. No sé cuántos grados son centígrados. Si me- debe de ser como unos, me imagino que treinta y tantos, déjame te hago la conversión. Am, vamos a ver. Es Mm, curioso, ¿eh? Esto de los grados Fahrenheit. No sabía que se utilizaban todavía. sí, aquí el sistema métrico de Estados Unidos es muy extraño. Se utilizamos Bueno, las pero... yardas y cosas así que en ninguna otra parte del mundo se utiliza. 79 Fahrenheit son 26 Celsius centígrados. Ah, pues no tenéis mucho calor, entonces. Hoy no, porque ha estado lloviendo. Ha estado Ah, lloviendo, pero em, sí, aquí la temperatura por lo general es de casi 40 grados. aquí estamos a 28 ahora. Ah, pues están un poquito mejor. Ujú. No, 30 grados. Lo ha actualizado ahora al encender el teléfono. Sí, 30 grados. perfecto. Vicente. ¿Por qué me preguntas? No, por curiosidad, porque como cuando he visto un vídeo de estos tuyos con la moto y como aquello es muy seco, Ah, sí. pues pensaba que No, estaría es que 50 grados o por ahí. te digo que es extraño que estemos a esta temperatura, pero tenemos como un mes casi lloviendo, como una especie de monzón, está bien porque de alguna manera refresca, pero el otro día cayó un granizo de miedo, de esos que abollan coches y rompen vidrios y, ¿cómo le llaman en España? Granizo también. Sí, granizo o piedra. Piedra, pues sí. Cuando cae granizo, cae piedra. Vicente, pues bueno, pues muchísimas gracias. Hoy acabamos un poquito más temprano. Gracias a todos nuestros espectadores por observarnos y pues por aquí seguimos en un poco de todo. Vamos a parar, ¿verdad, Vicente? Sí. En agosto nos vamos a tomar unas vacaciones, así que, bueno, todavía grabaremos uno más y luego paramos y luego volveremos en septiembre. Muy bien, pues Muchas que gracias, Vicente. tengáis. Gracias a ti, Luis, como siempre. Tengo que reconocer que me lo paso en grande hablando de estas cosas, porque aquí cuando voy al bar y hablo con los amigos, les digo, hoy vamos a hablar de mecánica cuántica.
pues lo primero que hacen es me señalan la puerta y me dicen, tú fuera. Y bueno, y bueno, pues son cosas muy interesantes. Entonces yo invitamos a los espectadores a que, hay muchos documentales muy buenos en YouTube. Hay libros muy interesantes para el público común como nosotros que no somos físicos, que no somos matemáticos, pero sí el mundo cuántico pues es algo fuera de lo común, ¿verdad? Y nos cambia Sí, nuestra perspectiva del mundo, nuestra perspectiva del universo. sí, sí, por supuesto. Un abrazo, Vicente. Adiós. Hasta luego, Hasta gracias. luego. Adiós, adiós.